Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y lo hacemos con todo nuestro corazón, exponiendo delante de ti, Señor, todo nuestro ser, para que en esta tarde, Padre, tu palabra, Señor, penetre en nuestra vida, en nuestros corazones, y que tú dirijas, Señor, este momento tan especial a través de tu Espíritu Santo, Señor, que vengas a darle una doble porción a mi hermano Daniel, Señor, porque ha de ser el expositor de tu palabra. Úsalo, Padre, para gloria de tu nombre y para aprendizaje también de nuestra vida. A todos mis hermanos, Señor, que están escuchando este momento también, Señor, te ruego los tomes en tus divinas manos y que ellos también, Señor, sean edificados como nosotros en esta tarde a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos esperando también tus bendiciones para todos nuestros hermanos que en muchas partes de esta República Mexicana tu iglesia se congrega en casa, quizás algunos ya en templo, Señor, y te ruego, Padre, que tú seas también con ellos. Tus bendiciones se derramen abundantemente, Padre, en cada uno de nuestros hermanos. Ven a asistirnos, Señor, en esta tarde, pues te rogamos y te suplicamos, Señor, con el perdón de nuestras deficiencias, esperando, Padre nuestro, que tú purifiques nuestra vida, santifiques nuestra vida y aumentes nuestra fe, Señor, y que todo sea para gloria de tu nombre. En Cristo te lo estamos implorando. Amén. Amén. Bien, hermano. Ocupen sus lugares, por favor. Quiero justificar el título de este tema, ¿por qué Jesús y los demonios? Han de preguntarse algunos, bueno, ¿y los demonios a nosotros qué nos interesa? Nosotros nomás queremos saber de Cristo. Nosotros queremos saber sobre su vida, obra, ministerio, servicio, todo en favor de las personas, en favor de los pobres, desprotegidos, marginados, del ser humano en general, la salvación para todo el pueblo, para toda la humanidad. Entonces, bueno, yo lo justifico de esta forma, hermanos. También el Señor Jesucristo tuvo un momento con estas personas al momento que estaba expulsando de los demonios o los espíritus inmundos, que también vendría siendo, es lo mismo, hermanos. Y pues, ¿por qué no hablar de esto, hermanos? Muchas personas fueron beneficiadas y creo que hoy muchos podemos ser beneficiados. Más que una reflexión o una predicación informativa, yo espero que sea edificante. El tema no es pequeño, voy a tratar de verlo en dos pasajes. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, cuando se presentó con estos seres, o estos seres fueron traídos ante Jesús, o tuvieron un encuentro por ahí, ellos se retorcían, dice ahí, que se revelaban como aquel que va en una inercia, que va con fuerza corriendo y de repente se detienen. El impacto es tremendo y esto es como si frenaran y dice el Señor Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Eres el Hijo de David, te conocemos. Y el Señor Jesús le decía, ustedes cállense, enmudezcan, no hablen, no digan nada. Y les prohibía que dijeran que Él era el Mesías o que era Hijo de Dios. Es decir, el testimonio de ellos no quería que se conociera, ¿verdad? No quería que se dijera. Bueno, en este tema, hermanos, entonces yo lo que voy a tratar de hacer es explicar, y estos demonios o estos espíritus inmundos, qué pasa con ellos, qué tenemos que ver. No sé si, ahorita tenemos problemas por lo que veo con la transmisión. Espero se esté grabando, no sé si eso es... ¿Sí? ¿Sí queda grabado? Bueno, vamos a ir analizando algunos aspectos, hermanos, sobre todo, por ejemplo, ¿quién los creó? ¿Quién creó estos espíritus inmundos? ¿Quién creó estos demonios? Los
conceptos antiguos, hermanos, del judaísmo, dicen que los demonios son hijos de una tal Lilith. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, bueno, no hizo primero a Eva, hizo Dios a Adán y a Lilith. Y esta Lilith fue la que era, digamos, la primera esposa. Eso es no el concepto bíblico, no es el concepto ni de la iglesia, es por ahí una interpretación judía de que esta Lilith fue la primer mujer de Adán. Pero como esta mujer quería la igualdad y quería con Adán, no quería ser sometida, no quería vivir debajo de Adán, se revela y dice: no, pues yo no quiero nada con este hombre Adán. Lo que dice también ese relato, dice que Adán pues se separa de esa mujer, se va a la supuesta Lilith, y esta Lilith, según, se mete con Satanás, se mete con el diablo, y con el diablo empieza a tener demonios y demonias, y que Lilith es la madre de todos los demonios, de todos los espíritus inmundos. Y el concepto que se maneja en esos de los demonios, según ese concepto, nosotros no lo creemos como iglesia, nosotros no lo tenemos como iglesia de Dios. ¿Quién podríamos decir entonces que es el que inicia, el que, digamos, es el creador de los espíritus malos, de los espíritus inmundos o demonios? Bueno, vamos a ver nosotros en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 17. Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 17. Vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia? Dice el verso 15 al verso 17 así: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él, hablando de Jesús, dice: él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Hasta el verso 17. Entonces, ¿quién fue el que creó todas las cosas? ¿Quién fue el que creó todos los seres que existen? Y que todos se someten a él, y que todos obedecen a él, y que todos de alguna forma lo creen, lo conocen como autoridad. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué los demonios o los espíritus inmundos llegan, hermanos, cuando Jesús se presenta y empiezan: ¡ay, Jesús, has venido a destruirnos! ¿Por qué? Pues porque saben que Él es la autoridad creadora. Porque nosotros, ¿se acuerdan que ya vimos el tema sobre Jesús en el Génesis? O Jesús como parte activa de la creación. ¿Sí? Si lo recuerdan, ¿verdad? Y en ese tema vimos que el Señor Jesucristo creó absolutamente todo. Y cuando dice aquí, sean dominios, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el Señor Jesucristo crea aún a estos seres invisibles. ¿A los ángeles? Sí. ¿A los querubines? También. ¿Serafines? También. ¿Mujeres ángeles? También. ¿Espíritus, demonios? ¿A Satanás? También. Pero, hermanos,
quizá nosotros no tenemos una muy amplia, ¿cómo se dice? ¿O cómo se puede decir? Información sobre cómo fue creado Satanás, y que nos diga, y el propósito de que fue creado Satanás fue este, y el propósito de los demonios fue este. O sea, no, pero la Escritura, hermanos, nos hace ver que nosotros y los seres espirituales, tanto buenos como malos, fueron creados por Dios y por Jesucristo. ¿Por qué con su palabra Jesucristo expulsa a los demonios? Porque con su palabra los creó. Así es que tiene poder el Señor Jesucristo, pero además tiene el respaldo de Dios. Por eso es que sus palabras tienen poder, hermanos, para echar fuera aún a los demonios. Recordarán cuando a Josué estaba en una guerra y le dice: sol, detente en tal parte, luna, detente en tal parte. ¿Y qué pasó con el sol y la luna? Dice la Escritura que se detuvieron, es decir, no vieron que avanzara el sol y la luna a oscurecerse la tierra, sino simplemente dice que se quedaron en su lugar. ¿Cómo fue esto? No lo sabemos. El asunto, hermanos, en esto es que sucede que durante más de un día y medio estuvo la luz del sol sobre ese territorio para que pudieran terminar la guerra. Entonces, ¿por qué un hombre dice al sol y a la luna, les manda que se detengan? ¿Y por qué sucede? Porque Josué tenía el respaldo de Dios, y teniendo el respaldo de Dios, pues el sol y la luna tenían que obedecer. A lo mejor, hermanos, como aquel que dice, tú haz esto, y voltean a ver al jefe y el jefe dice, sí, hagan lo que él dice. Algo así, hermanos, se me figura. ¿Por qué? Porque Josué tenía el respaldo de Dios, y Jesucristo también, y todos los profetas. A lo mejor de eso hablamos en otra ocasión, pero podían hablar, hermanos, con certeza, con seguridad de que iba a suceder, porque tenían el entendimiento o tenían la certeza de que el que los respaldaba era ¿quién? Dios. Entonces Jesucristo, en esa misma forma, le habla a los demonios con autoridad. ¿Por qué razón? Pues porque Él los creó. Los visibles, lo invisible, los tronos, dominios, potestades, principados, etc. Todo fue creado por Él y fue creado para Él, dice la Escritura. Entonces, todos los seres o todo cuanto vive o existe, hermanos, tiene un propósito que Dios le dio. ¿El hombre para qué fue creado? Isaías 43:7 dice: porque para gloria mía los crié, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito de Dios? De que los seres humanos existamos para su honra y su gloria. Todo, hermanos, en cierta forma obedece a la honra, o para la honra y para la gloria de Dios. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 y 38. Hay quien me dice: no, hermano, usted está mal, porque no debe decir que los demonios, que los espíritus inmundos, Dios los creó con un propósito para Él, para que los sirvan a Él. Y yo siempre refiero a este pasaje que tenemos aquí, hermanos, verso 37 y 38 de Lamentaciones. Son las lamentaciones de Jeremías sobre Jerusalén. Dice el verso 37 y verso 38. Dice: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor, que Dios no mandó? ¿Quién puede decir que algo vino que Dios no mandó? Luego dice el 38: de la boca del Altísimo no saldrá ¿qué? Malo y bueno. No podrá venir bendición y maldición. No podrá venir algo bueno o algo malo para una nación, etc. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos, de este pasaje?
¿Que Dios permite que suceda lo bueno? Sí. ¿Y permite también que suceda lo malo? También. O sea, nada escapa a la voluntad o a la autoridad de Dios. Nada ni nadie. Todos, hermanos, están, ¿cómo decirlo? Están encerrados bajo la voluntad de Dios. O sea, todo se mueve por la voluntad de Dios. O sujetos. Todo está sujeto a Dios. No hay nada que no esté sujeto a Dios. Vamos al libro de los Salmos. Ahorita, hermanos, estamos tratando de explicar quién creó a los demonios. ¿Quién los creó? Ya dijimos ahí Jesús. En este otro pasaje estamos diciendo que nada puede venir malo ni bueno que Dios no decida que así suceda. Nada que Dios no acepte que acontezca. Yo recuerdo, hermanos, un pasaje del libro de Juan, si no mal recuerdo, donde Satanás le dice a Dios, bueno, Jesús le está hablando con Pedro y le dice, oye Pedro, Satanás le ha pedido a mi padre, fíjense bien, le ha pedido a mi padre zarandearte como a trigo, pero yo le he rogado a mi padre que tu fe no falte. Y yo les pregunto, ¿y a quién le hizo caso Dios? ¿A su muy amado hijo o a Satanás? Pregunto, ¿Pedro no fue zarandeado? Fue zarandeado. ¿Pero su fe faltó? Fue y agarró como Judas y agarró un mecate y se echó en un árbol y ahí se ahorcó. No, aquel hombre Judas dice que hizo eso, se ahorcó, se suicidó, pero no le salieron bien las cosas, se rompe el mecate o el árbol, la rama del árbol, no sé, y este hombre no muere de ahorcado, muere porque se estrella su cuerpo contra el fondo del abismo en el que se ahorcó, y dice que se reventaron sus intestinos, su estómago se abrió. Entonces así muere él. Pero Pedro no hace tal cosa. Cuando ha negado al Señor Jesucristo, va y se pone ¿a qué? A llorar, ¿no? Eso es lo que hace Pedro. Pero negó al Señor Jesucristo, sí, fue zarandeado el apóstol Pedro. Pero hermanos, si ustedes ven ¿cómo se dice? Este cuadro, ¿cómo es que Satanás va a la presencia de Dios y le dice que quiere zarandear a Pedro? Y dice, y yo le he pedido a mi padre que tu fe no falte. Entonces, Dios es el que decide lo bueno y lo malo. Satanás se manda solo. Dice en el libro de Job, cuando está en el culto, ahí está Dios presente, obviamente que no visible a los hombres, pero ahí está Job, ya están todos los hermanos en ese momento, y cuenta el relato de Job que se presenta también Satán, y le dice Dios a Satán, ¿y de dónde viene Satán? De rodear la tierra, de andar por ella. Y le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sí, dice, sí, pero yo creo que te teme de balde. Yo creo que te sirve y te quiere nada más por lo que le has dado. Quítale lo que tiene y verás que blasfema en tu mismo rostro. O sea que tú crees que por conveniencia. ¿Crees que si le quito lo que le he dado, me va a dejar? ¿Me va a abandonar? ¿O se va a retractar del amor que siente por mí? Sí, yo digo que sí. Bueno, pues entonces lo que él tiene es tuyo. Haz con ello lo que tú quieras, pero a él no me lo toques. Y Satanás obedeció o no obedeció. Se levantó contra Job, le hizo daño a Job. No, simplemente hizo daño a todo aquello que estaba a su alrededor, pero que le pertenecía a él. ¿Qué tenía? Ganado,
tenía hijos, tenía riqueza y le fue quitado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Qué obediente fue Satanás, ¿no? Y luego en una ocasión más adelante vuelve otra vez y dice, ¿de dónde vienes? Pues igual, de andar viendo a los seres humanos, a ver a quién tiento, a ver a quién le hago daño. Y te fijas que Job retiene su simplicidad, su santidad, después de que tú me incitaste a arruinarlo sin causa. Sí, dice, pero piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su alma, por su salud. Haz algo por eso, deja que lo enferme y ya después veremos si sigue siendo fiel. Dice, su salud está en tus manos, su vida está en tus manos, pero solamente no le quites la vida. Muy bien. Y lo enfermó terriblemente desde la punta del cabello hasta las uñas, hermanos, de los pies. Tanto era su desesperación, su comezón, su prurito, su enfermedad, que dice que se rascaba con una teja, con un pedazo de lodo cocido, hermanos, rasposo, para poder quitarse el prurito, la comezón. Entonces, ¿quién desobedeció aquí? ¿Satanás? No, al pie de la letra lo que el Señor permitía, hasta ahí llegaba. Lo que Dios no permite, no hace Satanás. ¿Es siervo? Pues al parecer, hermanos, porque no se pasa de los límites que Dios le pone, ¿o sí? ¿No? Entonces, bueno, entonces estamos viendo, hermanos, que quien determina lo bueno y lo malo es Dios. Si Dios los creó, a estos seres, Dios los domina. Y hasta donde Dios les pone el límite, la autoridad, hasta ahí llegan. Y nada más. Vamos al Salmo, les dije, 78, verso 49. Igual, hermanos, si tienen dudas, bueno, este tema es muy amplio y espero poder darlo en dos porciones. También si hay hermanos que nos están viendo y tienen alguna duda, oye hermano, no estoy de acuerdo o tengo esta duda, este pasaje, háganoslo saber, mándenos ¿cómo se dice? Su pregunta y con gusto, hermanos, se lo contestamos. Dice el verso 49: envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión ¿de qué? De malos ángeles. ¿Quién envió esta misión, de malos ángeles? ¿Quién hizo, hermanos? ¿Quién mandó destrucción? ¿Quién mandó angustia? ¿Quién mandó fuego? Desesperación. ¿Quién hizo esto, hermanos? Con misión de malos ángeles, dice. Pues al parecer es Dios. Es Dios, porque Dios mueve todas las cosas. ¿Y qué utiliza Dios para cumplir todos sus propósitos? Pues todo aquello que ha creado. Por ejemplo, a nosotros, para ir y predicar el Evangelio, ¿a quién utiliza? Pues a nosotros nos dio esa encomienda. Otros tendrán otras encomiendas, pero nosotros, la iglesia de Dios, tenemos una sola encomienda: ir y predicar a todos los gentiles, bautizarlos. Pero esa es nuestra encomienda. La de ellos es hacer lo que Dios les impone en cada momento. Primero de Samuel, capítulo 16. ¿Quién envía o dirige también, o quién les ordena que hagan? Poniéndoles límites. O sea, no van a hacer nada, hermanos, no van a hacer nada que no les sea permitido. Hasta donde dice Dios, hasta aquí y hasta aquí. La pregunta es, ¿pueden hacernos daño a nosotros? Siempre y cuando Dios lo permite, hermanos. ¿Qué nos conviene? Pues estar bien con nuestro Dios, estar siempre bien haciendo la voluntad de Dios. Primero de Samuel, repito, capítulo 16. Ustedes recordarán al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Saúl, hermanos, empezó reinando
pero terminó mal. Sus malas decisiones Dios no las aceptó. El Señor no las aprueba, y del verso 13 al verso 15, hermanos, 13 al 15, primero de Samuel 16, 13 al 15. Saúl dice que cuando no llegaba Samuel, se desesperó. No viene el profeta Samuel. Me dijo que iba a venir, pero ya es bien tarde, no llega. Y tanto se desesperó que él dijo: yo voy a hacer el sacrificio que le tocaba a Samuel, al profeta. Y se enojó Samuel y dice: ¿por qué hiciste esto? Locamente has hecho, locamente has obrado. ¿Por qué no te esperaste? Es que tardabas y la gente se estaba ya yendo, los guerreros se me estaban yendo, me iba a quedar sin nada, entonces tuve que empezar yo el sacrificio. Dice: has hecho muy mal. También cuando va a ser una guerra que Dios le mandó contra los amalecitas, no hace lo que Dios le dice. Y él tenía el concepto que sí, yo hice lo que tu Dios dijo, pero no lo hizo. Y luego dice Samuel: yo me voy, no te vayas. Y la agarra y le rompe el vestido y le dice: así como has hecho esto, dice, Dios también ha roto el reino de ti, no más vas a ser rey. Bueno, pero yo quiero resaltar lo siguiente, ya que están ahí, hermanos, del verso 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo. ¿A quién? A David, de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno tomó a David. Levantóse luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Espíritu del Eterno, ¿qué cosa, hermanos? Se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo que venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. Un espíritu malo lo tomaba, hermanos, y lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios, ¿qué hace? Te atormenta. ¿Qué sucedía, hermanos? ¿Qué creen que pasaba? Capítulo 19, versículo 9, de aquí mismo, de 1 de Samuel. Capítulo 19, verso 9. ¿Qué pasaba, hermanos, con este espíritu inmundo, espíritu malo que Dios había mandado sobre Saúl? ¿Qué pasaba con él cuando de repente el espíritu lo poseía? ¿Qué hacía Saúl? Y el espíritu malo de parte del Eterno fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano, cerca de su mano, mientras David estaba tañendo con su mano. ¿Qué creen que pasó después? Verso 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Cuando tomaba el espíritu malo de parte de Dios a Saúl, hermanos, ¿qué hacía Saúl? Se enfurecía, y tanto era su odio y su molestia, hermanos, que lo que quería era matar, y más a David, y eso que le estaba sirviendo, tocándole la música para tranquilizarlo, porque se ponía eufórico, tremendo el hombre, y para tranquilizarlo tocaba David y se calmaba. Pero en esta ocasión, hermanos, dice, aún tocando y todo, agarra la lanza y quiere matarlo, y no lo logra, gracias a Dios, porque estaba David destinado al reino. Pero, hermanos, vean qué hace el espíritu malo de parte de Dios, que Dios le mandó a Saúl. Le quita el espíritu de Dios primero, el espíritu bueno de Dios, se lo quita, y ahora le manda un espíritu malo que lo hace ¿qué? Que lo hace iracundo, que lo hace que se enoje tremendamente. Entonces, ¿qué hace Dios, hermanos?
Dios determina las cosas buenas y las malas que suceden. No hay cosa que no se salga de su mano, porque Él es el que las ha creado. Dios ha creado, Jesús ha creado todos los seres vivientes. Proverbios capítulo 15, versículo 11. Proverbios capítulo 15, verso 11. Fíjense, estos 3 versos que voy a dar, hermanos, no están hablando propiamente de los demonios o de los espíritus inmundos. De otras cosas están hablando. Dice el verso 11, el infierno y la perdición están ¿dónde? ¿Quién manda? Para el sepulcro, ¿quién manda? Para que alguien muera, ¿quién manda? Dios. Y para que se pierda, para que sufra, para que sea atormentado, Dios. Están delante de Dios, cuanto más los corazones de los hombres. Es decir, todo, hermanos, está, todo Dios lo controla, no hay nada que se haya salido de sus manos. Satanás se me fue de las manos, era un ángel y después ahora se me hizo un malvado. Para nada, hermanos. No fue creado con esa finalidad, no como un ángel, no como un serafín. Cada uno tiene su orden, hermanos, pero Satanás tiene otra actividad diferente. De los seres invisibles y de los seres celestiales y de estos seres de principados, potestades, tronos, dominios, no hay, hermanos, no hay una explicación de cómo, dónde, cuándo fueron creados. Del ser humano sí. ¿Qué se dice del ser humano? Dios tomó polvo de la tierra, humedecido con agua y con su gracia y su espíritu. Dios le dio forma al muñeco y sopló en él. ¿Y a los ángeles cómo los hizo? ¿Y a los demonios cómo los hizo? ¿Y a los querubines? ¿Y a los serafines? No sabemos. ¿Polvos de estrellas? ¿Gases de estrellas? O sea, no sabemos nada de eso, hermanos. ¿Cómo los hizo a ellos? ¿Quién sabe? Pero los hizo y todo obedece a Dios. Dice aquí, hasta el sepulcro o el infierno, que es lo que significa, y la perdición. Todo está delante de Dios. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Vean Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, verso 13 y verso 14. Eclesiastés 7, verso 13 y 14 dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, reflexiona, considera. Dios también hizo esto delante del otro, para que el hombre no halle nada detrás de él. Todo lo determina Dios. Y si Él endereza algo, se endereza. Y si lo tuerce, se queda torcido. Nada hay que se escape de Dios. Último verso de esta parte. Salmo 71, verso 20 y verso 21. Salmo 71, verso 20 y verso 21. ¿Recuerdan el pasaje que dice Dios quita y pone reyes? Donde dice también, mía es la plata y mía es el oro, y a quien quiero ¿qué? A quien quiere Dios puede hacer rico y a quien quiere puede hacer pobre. A quien quiere le da vida y a quien quiere se la quita. ¿De qué estamos hablando entonces? De autoridad, hermanos. De suprema autoridad. Quien determina todas las cosas es Dios. Dice el verso 20 y 21 del Salmo 71. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿De qué habla? ¿De qué habla este escritor? Que se cree que es un anciano. Me has hecho ver de todo: dificultad, peligros, hambre, angustias. Me has permitido ver de todo.
pero sé que aún de donde estoy ahorita sufriendo, tú me vas a levantar y me vas a volver a dar vida, me vas a volver a dar grandeza, riqueza, me vas a volver a poner en alto. Bien, entonces aquí, hermanos, hasta aquí nos queda duda de quién es el que crea, quién es el que determina todas las cosas. No creo que quede duda, no creo, pero Colosenses tan solo, hermanos, es muy claro al decir quién es el que creó todas las cosas con su palabra, porque fue con la palabra, Cristo creando lo invisible y lo visible. Bien, pero estos demonios, hermanos, ahora sí, un poquito adentrándonos a este tema más en forma, yo les pregunto, ¿quién es el líder de ellos? Ay, hermano, pues bien sencillo, Satanás, ¿no? Pues es la figura más que resalta más. Vamos al libro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 22, verso 26 y verso 30. Marcos capítulo 3, verso 22, verso 26 y verso 30. ¿Cuánta cantidad de veces le dijeron a Jesús, tú tienes demonio? Cantidad, hermanos, de veces. Ustedes pueden leer Juan capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, y en todos esos le están diciendo, tú tienes demonio. Tú eres samaritano, ¿no? Y si no nos equivocamos al decir que eres samaritano y tienes demonios. No, dice, yo no tengo eso. Yo honro a mi Padre, decía Jesús, defendiendo su derecho. Dice el verso 22, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? A Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Quién era el príncipe de los demonios según el concepto de los judíos en ese entonces? Belzebú, que es en cierta forma Satanás. Dice, tú por el príncipe de los demonios echas fuera los demonios, lo tienes, es tuyo, o sea, tú estás con él. Verso 26, si Satanás se levantare contra él mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Toda casa dividida, dice, no prevalece, se cae, se acaba. Entonces, ¿qué le están diciendo? Tú tienes a Belzebú, por eso echas a los demonios. Dice Jesús, Satanás no puede pelear contra él mismo. O sea, yo no estoy de parte de él. Y luego dice el verso 30, ¿por qué decían esto? Porque le decían, tiene espíritu inmundo. No reconocían esas personas. Yo creo que quién tenía espíritu inmundo y quién no. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes saben quién? Ustedes viendo a una persona pueden decir, está endemoniado, ¿sí? Ustedes pueden decir, tiene un espíritu inmundo. ¿Pueden ustedes, viendo a una persona, decir eso? Pero, ¿creen que no existe? Sí. Bueno, sí los hay. Sí los hay. Ahora, ¿cuál es entonces, hermanos, el propósito, o cuál sería entonces el propósito de los espíritus inmundos? ¿Cuál sería el propósito de ellos? ¿Para qué fueron o serían creados? Vamos a ver Lucas capítulo 8, verso 31. Lucas capítulo 8, verso 31. Recordarán que el Señor Jesucristo sube una barquilla, va a las regiones de Gadara, va con los gadarenos, y ahí encuentra a un hombre endemoniado. Este hombre estaba desnudo totalmente y habitaba en el cementerio. ¿Cómo estaría este hombre?
totalmente fuera de sí. Y este hombre, el Señor Jesucristo, se acerca, pasa por ese lugar y se deja ir el demonio y dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me quede. Bueno, perdón, ya están en el Lucas capítulo 8, vean el 28. Como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de Jesús. Sí se nota la autoridad, ¿verdad? Se nota quién es quién. El demonio, el endemoniado, mejor dicho, va y se postra delante de Jesús y le dice a gran voz, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me que no me atormentes. Reconoce la autoridad, reconoce lo que hace Jesús o lo que puede hacer Jesús. ¿Y qué pasa? Verso 31. ¿Qué pasa con ese demonio? Le rogaba que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. ¿Qué será eso del abismo, hermanos? Es un pozo ahí. El abismo, ¿se acuerdan cuando dice Dios en Génesis capítulo 1? Bueno, no dice Dios, dice en la lectura ahí en la Biblia, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del ¿qué? Del abismo. ¿Qué es un abismo? Pues es un pozo profundo, hermanos, donde se puede salir. No de este pozo, no de este abismo, a donde son enviados los espíritus inmundos, los demonios. ¿Quién los deja salir? ¿Y quién los vuelve a meter? Con su sola palabra, ¿Qué dice este espíritu inmundo o qué dice este demonio? Dice: ay, Señor, ¿qué tengo yo contigo, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? No me atormentes. Y tras la plática: ¿quién eres tú? ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Legión porque somos muchos. Pues sal de él. No, Señor, por favor, le dice: no me mandes ¿a dónde? No me mandes a ir al abismo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo mandó al abismo? No. Dice: ahí hay un hato de puercos. Déjame que entre a ellos. Fíjense bien, ¿se los concede Jesús? Sí. 2000 puercos, allá hay 2000 puercos. Y dice esta legión de ángeles, que según algunos dicen que son más de 4000. Bueno, estos dicen: déjanos ir ahí. Vayan, pero salgan de este hombre. Y van a los puercos. ¿Y qué pasa con los puercos? Se vuelven locos, se trastornan todos. ¿Y qué hacen? Dice que van a un despeñadero y se van a matar ahí los animales. Y se ahogan allá abajo en el mar. Órale, tremendo, ¿no? Pero Jesús puede mandarlos al abismo, o puede no mandarlos. ¿Decidió hacerlo o no hacerlo? Aquí sí, hermanos, aquí se ve. Digo, está claro. Pero fíjense, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 2. Esta es una legioncita ahí de ángeles. Ahora vamos a ver a Satanás. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del ¿qué? Del abismo, y una grande cadena en su mano. ¿Y qué hizo con el dragón? Prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo amarró, lo ató por 1000 años. Dice así, versos 7 al 10. Pero cuando los 1000 años fueron cumplidos, o cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá para qué? Fíjense bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Que son tomados y echados al abismo, o son sacados del abismo.
¿Y los propósitos para qué son? Dice el verso 8, y saldrá para hacer ¿qué? Para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Y el diablo que los engañaba? ¿Qué pasó después? Fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta. Serán atormentados día y noche para siempre. Jamás. Pregunto, con estos versos que vamos viendo, dicen los demonios allá a la legión: no nos mande, Señor, al abismo. ¿Y acá qué hacen con Satanás? Lo agarran, lo encadenan y van para el abismo. Pero ya pasan 1000 años y ahora sí, es hora. Déjenlo salir, porque tiene un propósito. ¿Cuál es? Engañar a las naciones. Fíjense bien. Lucas 8:31. No, Señor, no nos mandes al abismo. ¿Qué dice Lucas 4:34? Lucas capítulo 4, verso 34. Aquí también hay una situación con un espíritu inmundo. Dice el verso 34. Dicen los demonios: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a qué? ¿A destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? No diga nada, cállense. El testimonio de los espíritus inmundos, hermanos, ¿es importante? El testimonio, que digan ellos, que ellos evangelicen acerca del Hijo de Dios, ¿es aceptado por Jesucristo? No, por eso les dice: cállense ustedes. ¿De quién sí es aceptado el testimonio de Jesucristo? De nosotros, los seres humanos. Pero los espíritus inmundos, a ellos les estaba negado. Les dice: ustedes no digan, cállense. Y a todo cuanto demonio y a cuanto espíritu inmundo decía conocerle, decían quién era. ¿Qué hacía Jesús? Les ordenaba que se callaran. ¿Y qué hacían ellos? ¿Desobedecían? No, se callaban, porque sabía con quién están tratando. ¿Has venido a destruirnos? ¿Puede el Señor Jesucristo con su sola voz destruirlos? ¿Echarlos al abismo? Sí, porque tienen el respaldo de Dios. Pero los espíritus inmundos, hermanos, no se mandan solos. Satanás mismo no obra de su voluntad así: se me ocurrió y hice esto. No, porque también obedecen a los propósitos de Dios. ¿Cuál es entonces el propósito de ellos, hermanos? Engañar. ¿Cuál es el propósito de ellos? Si dice Dios, saldrá para engañar a las naciones, eso va a ser. Vamos a otro pasaje. Vamos a Revelación capítulo 9, verso 1 al 5. Revelación capítulo 9, verso 1 al 5. Y fíjense también en este pasaje. ¿Qué propósitos tienen? Vamos a ver. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quiénes? A los hombres que no tienen la señal de Dios. ¿En dónde? En sus frentes.
A ver, ¿obedecen a los propósitos de Dios? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Causar disturbios, problemas? ¿Van a causar enfermedades? Sí. ¿Pero en quiénes? ¿En todos? Hasta eso que no, hermanos. Porque dice que van a ver la señal en la frente de los hijos de Dios y que dicen, no. El ángel de la destrucción que llegó a Egipto, se le dijo, vas a matar a todos los primogénitos, pero donde hubiere en una puerta la señal de sangre en los postes y en la parte de arriba, en el dintel, dice, no vas a entrar en esa casa. ¿Qué pasará con los desobedientes? Yo creo que ninguno desobedece, ¿verdad? Y no entraban, hermanos, a matar a los primogénitos que estaban dentro de la señal de esa puerta. Pues aquí dice, van a ir a destruir, pero los que tengan la señal de Dios en sus frentes, con esos ni se metan. Verso 5, y les fue dado que no los matasen. Es decir, iba a haber sufrimiento para los hombres, pero dice, pero no los maten, sino que solamente los atormentasen durante 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. No recuerdo que me haya a mí picado ni escorpión ni alacrán, pero dicen que sienten que se ahogan, sienten que el veneno les quema, les recorre, hermanos. Y eso en un alacrán, no sé, en un escorpión. Pero imagínense, hermanos, tan solo el piquete duele. Entonces, a estos se les fue dado ¿qué? Que hicieran males, pero no a todos. A los hijos de Dios, no. Entonces, el propósito, hermanos, con el que fueron creados estos seres, demonios, espíritus inmundos, ¿para qué es? Para causar problemas, miedo, terror, espanto, para causar, hermanos, enfermedad, dolor entre los seres humanos. Y para aquellos a los que se les está enviando, hermanos, es solamente a los que no han hecho o no hacen la voluntad de Dios. Capítulo 17, hermanos, capítulo 17, versículo 8 de aquí mismo. Fíjense bien, ¿quién más sale, hermanos, de este abismo? Porque repito, los demonios ahí son echados y están en la inactividad mientras están en ese pozo, en ese abismo profundo, dice ahí. Pero cuando salen, hermanos, salen con una finalidad. Entonces, todo lo que sale de ahí son demonios. Pero dice el verso 8 de aquí, la bestia que has visto y fue y no es. Y ha de subir ¿de dónde? Del abismo. ¿Qué es esta bestia, hermanos? ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su labor? Ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo esta bestia que era y no es, aunque es. ¿A quién se está refiriendo? No a la Roma pagana, se está refiriendo a la Roma papal. Y esta, hermanos, va a hacer males. No hablemos, hermanos, de la Santa Inquisición. De santa no tuvo nada, pero no hablemos de la Inquisición. Pero vean de qué echó mano, hermanos. Del asesinato, de la muerte. ¿Y de quiénes? De los seguidores de Dios. Vean el capítulo 11, verso 7. Esta bestia, hermanos, está causando destrozos desde hace ¿cuánto? Desde que se fundó en el siglo IV. Pero los otros escorpiones, hermanos, que estaban haciendo los primeros 3 siglos, primeros 3, 4 siglos. Dice el capítulo 11, verso 7 de Apocalipsis, cuando ellos hubieron acabado el testimonio, está hablando de 2 testigos, hermanos, de eso hablaremos más adelante en otra ocasión. Cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
pensará que eso es lo que está haciendo, que los acaba, pero no los acaba. ¿Qué hace esta bestia, hermanos? Va a pelear contra quién? Va a perseguir a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es esta bestia, hermanos, que también surge o sube del abismo? Que prácticamente, hermanos, son espíritus de demonios, son espíritus de error. ¿Qué están haciendo? Vienen a hacerle daño, ahora sí, a los hijos de Dios. Pero ¿quién es esta bestia, hermanos? Es la Roma, pero no la Roma pagana, es la Roma papal, la Roma que está hoy gobernando en el mundo. Bien, ya dijimos entonces, hermanos, haciendo un recuento, ¿quién los crea? Dios los crea, tiene sus propósitos y Dios los somete, los mueve a su voluntad para hacer bien, para hacer mal. Para hacer bien no, para hacer mal sí. Pero ¿quién es su líder? Pues Satanás. Es Satanás y los judíos le conocían como Belcebú. ¿Cuál es el propósito de ellos, hermanos? Pues hacer mal, perjudicar, dañar, enfermar, hacer que los hombres se inclinen al mal o hacia el pecado, ¿sí? Ahora, ¿dónde hay demonios, hermanos? ¿Los seres humanos podemos tener dentro de nosotros demonios? Sí. ¿Y cómo se van a manifestar? ¿Cómo pudiéramos nosotros darnos cuenta quién tiene demonios? Vamos a ver. Pero yo quisiera, hermanos, antes de esto, que viéramos otros aspectos de quién puede tener demonios. Vamos a Oseas capítulo 4, verso 12. Oseas capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo, dice Oseas 4:12, mi pueblo a su madero le pregunta y su palo le responde. Porque espíritu de ¿qué? De fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. ¿Quién tiene un espíritu malo, un espíritu de engaño, de fornicación? Los que adoran ¿qué? Imágenes. ¿Por qué adoran imágenes? Porque es un espíritu inmundo, un espíritu de fornicación, el que lo engaña. Entonces por eso la persona adora una imagen, porque tiene un espíritu de fornicación que lo engaña. A ver. ¿Por qué lo engaña? Porque no quiere que voltee sus ojos a Dios, sino ¿a qué? A la creación, a lo creado, a un pedazo de madera, dice aquí. A su madero le pregunta y su palo le responde. Y los palos le responden, hermanos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32, verso 17. Deuteronomio, capítulo 32, verso 17. ¿Por qué el tema se llama, hermanos, Jesús y los demonios? Estamos viendo más versos fuera de los evangelios. Bueno, pues para que vean que donde quiera, hermanos, se tenía el concepto de estos espíritus inmundos o de demonios. Cuando viene el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Los frena, los ataca, les para el alto, ¿no? Capítulo 32, verso 17. Fíjense, allá dice en Oseas capítulo 4, verso 12, que un espíritu de fornicación engaña a los hombres. Por eso hacen ¿qué? Adoración de imágenes. Pero vean lo siguiente. Dice el verso 17, ¿sacrificaron a quién? ¿A los diablos? En otras versiones dice a los demonios. Le sacrificaron a los diablos y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y de la roca que los crió, dice, se olvidaron. Pero ¿qué hicieron los hombres?
empezaron a sacrificarle a los demonios y no a Dios. Ellos pensaban que le sacrificaban a Dios porque estaban sacrificándole a una imagen. Pero ¿qué dice este pasaje? ¿A quién le están realmente sacrificando? ¿A Dios? Creen en su ceguera, porque el espíritu de fornicación lo engaña. Entonces, él cree que está adorando a Dios, pero que lo que está realmente haciendo, hermanos, es adorar ¿a quién? A los diablos, dice aquí. ¿Sus sacrificios van para Dios? No, sus sacrificios están siendo para los diablos y no para Dios. Vamos a ver otro pasaje, Levítico capítulo 17, versículo 7. Este se podría considerar que es el primer verso donde se habla sobre estos espíritus inmundos o demonios. Capítulo 17, versículo 7. Perdón, Levítico 17, verso 7. Nunca más, dice el verso 7, nunca más sacrificarán sus sacrificios ¿a quién? A los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Nunca más volverán a hacer esto. Eso es lo que está diciendo. Nunca más les sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Dios se iba a encargar de ayudarles a hacerles ver con su palabra. Pero ¿a quién estaban sacrificando? ¿A quién estaban adorando con sus sacrificios? ¿Adoraban a Dios? No, a los demonios. Ellos creían que eran los dioses de los cielos, a los dioses creadores, pero no era hacia Dios. ¿Era a quiénes? A los demonios. En este tiempo, cualquiera que adore una imagen, ¿cree que adora a Dios? Que los venera. Dicen que no los adoran. Pues es lo mismo, venerar es rendir culto. Entonces, aquellos que veneran o adoran un ídolo, una imagen, un pedazo de madera o del material que sea caro o barato, quien hace eso, hermanos, ¿a quién está realmente adorando? Pues a los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de cada imagen hay un ¿qué? Un demonio. ¿Y por qué los adoran? ¿Por qué la gente no puede salir de esa ceguera en la que están adorando un pedazo, hermanos, de material? Y tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú me vas a salvar. O sea, ¿cómo le dicen algo inanimado? Sí tiene ojos, pero no ve. Sí tiene manos, pero no las mueve. No las mueve. O sea, está inerte. Pero le dice, tú me salvaste, tú me diste esto, tú me ayudaste. ¿Por qué está ciego? Porque espíritu de fornicación, espíritu de ceguera es lo que los mantiene ahí. Y cree que a quien le está sirviendo, hermanos, es a Dios. Pero dice, no es a Dios, ¿es a quién? A los demonios. Capítulo 10 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 10. Vean, estamos dando un salto de miles de años, hermanos, desde Levítico, que se cree, fíjense bien, desde Levítico, Deuteronomio, con Moisés, más o menos es un salto como de 2000 años, imagínense. Estamos dando un salto en el que acá se creía que adorar una imagen era adorar a los demonios, a los diablos, dice el Deuteronomio, en mi versión, en la versión 1909. Pero, hermanos, en 1 Corintios estamos hablando ya con el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo no está, es Pablo ahora el que está predicando a los gentiles. Pero en 1 Corintios capítulo 10, verso 19 y verso 20, si ustedes se fijan, en el 14 les comienza diciéndoles este relato: huyan de la idolatría, córranle, salgan despavoridos, váyanse, huyan de la idolatría. Verso 19, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo que sirva para algo lo que es sacrificado a los ídolos? Verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros, hermanos, fueseis
participes con los demonios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Apártense de la idolatría. Bueno, hermano, pero si nosotros no adoramos ninguna imagen, pues pudiera parecer que no. Pero cuando ustedes participan de una comida que es ofrecida para el ídolo, ¿qué están haciendo? Participando de la mesa de los demonios. Y cuando le ofrecen que el agua de dolores, está participando de la mesa de los demonios. Cuando usted está participando, que dicen, oiga, no puede dejar ir a su hijo a las posadas. Ay, nomás para quebrar la piñata, hombre, no va a hacer nada. Él ni siquiera le va a pegar a la piñata. Nomás cuando destripen la piñata, van a llover dulces y que ellos vayan y recojan también dulces. Ay, se ve bien. Oiga, no puede dejar ir a su hijo a ir a tocar puertas para lo del Halloween y que nos den dulces. Y la carita de nuestros niños. No, porque dice Pablo, no quiero que ustedes participen de la mesa ¿de qué? De los demonios, porque lo que creen que ellos hacen para adorar a sus dioses, en honor de sus ídolos, de sus festividades, dice, realmente lo que están sacrificando, hermanos, lo que les sacrifican, creen ellos a sus dioses, pero no es a Dios, es a los demonios. Y yo no quiero que ustedes sean parte de los demonios. No quiero que se les vayan a pegar esos demonios. Entonces, hermanos, pregunto, en las imágenes que hay, pues, demonios nada más, ¿no? Hay demonios. Salmo 106, verso 37. ¿Quién lo diría, hermanos? Hasta de participar en alguna festividad donde tenga un tinte, por pequeño que sea, de adoración a las imágenes, es estar participando, es estar venerando, pero no a las imágenes, a los demonios, venerando demonios. Salmo 106, versículo 37, les dije, dice así: cuando los israelitas en el tiempo pasado, Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 12, versos 29 al 31, me parece 32, les dice, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando ustedes vayan a entrar a la tierra de promisión, cuando vayan a entrar a la tierra prometida, no vayan a preguntar, oye, ¿cómo hacían ellos para adorar a sus dioses? ¿Cómo hacían? Dice, ni siquiera pregunten cómo ellos adoraban a sus dioses. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ni preguntar. Pero no hicieron caso el pueblo de Israel. Y no solamente preguntaron, sino que hicieron a la usanza de aquellos pueblos que fueron expulsados o muertos para que entrara Israel. Y dice el verso 37, y sacrificaron aún sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes, hermanos? A espíritus malignos, a los demonios, hermanos, a los demonios. Cualquiera que le presenta a su hijo a un demonio, bueno, aquí los mataban, pero cualquiera que va y lleva a su hijo, vengo a bautizar a mi hijo aquí ante la señal de la Santa Cruz y de la Virgen fulana. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo, hermanos? ¿Está llevando a sus hijos a sacrificarlos ante quién? ¿Dice el verso? Es fuerte, ¿verdad? Es tremendo. No lo digo yo. Así está escrito. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Está fuerte el verso, pero así hacen, hermanos. Así hacen. No es a los dioses a quien les ofrecen sus sacrificios, no es a Dios, sino a los demonios. Entonces, hermanos, si alguien todavía por ahí llegó a tener, si por ahí cree que está escondido, hermanos, hurgue toda su casa y eche fuera a los demonios. ¿Se ha fijado por qué en muchos de estos hogares dicen, ay,
todo es pleito en este hogar, todo es insultos y malos tratos y ofensas y vicios y pecado. ¿Por qué cree, hermanos? Pues porque ahí tienen los demonios. Y mientras usted está sufriendo y teniendo problemas, ¿qué sucede con los demonios? Detrás de las imágenes están bailando, gozándose. Ahora, vean, vamos a ver. Eso es, hermanos, en las imágenes. Y en los seres humanos, en nosotros, fíjense bien, ¿cómo puedo yo darme cuenta si yo tengo demonios? Porque si Jesucristo viniera, hermanos, se pusiera aquí, caminar aquí enfrente de nosotros, y nosotros tuviéramos un demonio, ¿qué pasaría? ¿No se manifestaría el demonio? Se manifestaría, y a lo mejor lo haría como aquel gadareno. ¿Qué hace el gadareno? Se tira a los pies de Jesús y adorarlo y dice: Señor Jesús, Hijo del Altísimo, yo te conozco, has venido a destruirnos, no nos atormentes. ¿No harían eso? Pero nosotros nos daríamos cuenta que tenemos demonios. Vamos a ver. Levítico capítulo 20, versículo 7. Ayúdenme a ver o entender. Levítico capítulo 20, verso 27. Fíjense bien. ¿Quién tiene un demonio? Aquí vamos a ver. El hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu, ¿qué cosa? Pitónico, ¿qué es eso? O de adivinación, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Aquellos que dicen: yo te puedo adivinar el futuro. ¿No hay personas así en nuestro entorno? A ver, présteme su mano. Yo le voy a decir lo que indican esas señales, esas rayas en su mano y su fortuna. ¿Quiere que se la diga? No, si yo sé lo que traigo en la bolsa, ¿para qué le digo? ¿No? ¿Para qué me dicen mi fortuna? No traigo nada. Para que me digan eso y que luego me quieran cobrar. No, así déjelo. Pero, ¿qué nos dice esto, hermanos? ¿Hay un espíritu de adivinación o un espíritu pitónico, hermanos? ¿Existe? Aquellos que dicen que quieren o que pueden decirle el futuro a la persona. No, es de felicidad, es engaño, hermanos. Pero, ¿existen personas con esto? Sí. Ahora, otra vez el salto. Vamos con Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Sí, lo leímos, ¿verdad? Dice: sobre quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Existían esas personas, hermanos? Dentro y fuera de Israel existieron, pero vamos a ver solamente este pasaje, Hechos 16, verso 16 al 18. Recuerdan que el apóstol Pablo está en Filipos y por cierto es encarcelado ahí por razón de que hace algo que no les gustó a los de la tierra. Dice el verso 16: aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía que, ¿había o no? Sí había muchachas, personas que tenían espíritu de adivinación. Sí, dice, nosotros íbamos a la oración y una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino ¿de qué? De la salvación. Y lo que decían parecía bueno, ¿verdad? Parece bonito y bueno, ¿no? Anuncian estos hombres el camino de la salvación. Oh, gloria al Señor, amén. Sí, pero ¿esta mujer era de Dios? No, hermanos, no. Pueden muchas personas hablar de Dios
pueden hablar de Dios, pero su mensaje es aceptable. No, No debe ser aceptable. no es aceptable, porque muchos hermanos son espíritus de ¿qué? De demonios. Son solamente, hermanos, habladurías de demonios, de espíritus inmundos. Esta mujer venía diciendo, háganles caso, dice, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salvación, el camino de salud, y esto hacía por muchos días. Pero desagradando a Pablo, se volvió a ella y le dijo, ¿qué? Le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues se salió el espíritu inmundo, hermanos. ¿Y qué creen que sucedió después? Los hombres, aquellos que eran dueños de esta esclava, de esta mujer, que les daba grande ganancia económica a sus amos, dice que se enfurecieron porque pues esta mujer que les daba el dinero pues ya no va a poder, porque ese espíritu inmundo que tenía esta mujer para engañar y según para adivinar el futuro, pues ya se acabó, no más. Entonces estos amos agarran a Pablo y agarran a Bernabé y los llevan al foro, y allí a Pablo y a Silas, y los llevan, hermanos, para enjuiciarlos. Dice, estos hombres son pestilenciales, andan llenando el mundo de doctrinas que no nos conviene nosotros llevar. Échenos a la cárcel. Nosotros somos ciudadanos romanos, no tenemos nada que ver con sus leyes. Al calabozo. Nosotros somos romanos. Después de ser encarcelados, Pablo dijo, nosotros también somos romanos. Y se le armó al carcelero y a los que los metieron, ¿verdad?, a la cárcel. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de esto, hermano? ¿Existen personas con este espíritu de querer adivinar el futuro de las personas? Quien piensa que con eso está haciendo bueno o bien, ganando dinero, hermanos, está endemoniado. Está endemoniado. Ya sabemos entonces ubicar. Yo le leo el tarot, yo le leo las cartas, yo le puedo decir su futuro, yo le puedo decir lo que quiera que les quieran decir. No acepten nada de eso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque estará ¿qué? Conviviendo ¿con quién? Con los demonios. Y no es correcto, hermanos, no es correcto, salvo que usted quiera, hermanos, caer en las garras de los demonios y después ser atormentado. Fíjese bien, vamos a otro pasaje, libro de Números, capítulo 5. ¿No podrían prender la luz, por favor? Números capítulo 5, les dije, verso 29 al 31. Muy bien, quien pretenda adivinar o decir el futuro, demonio tiene. Capítulo 5, 29 al 31. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer hiciera traición a su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, presentarála entonces delante del Eterno, y el sacerdote ejecutará en ella toda la ley, y aquel varón será libre de iniquidad, de pecado, y la mujer llevará su pecado. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Cuando una persona en el pueblo antiguo dice que tenía un espíritu de celo, le venía y de repente ¿qué empezaba a hacer? Se enojaba. ¿O no? El que tiene celos no se enoja. ¿Y hasta dónde los celos pueden llevar a una persona, hermanos? ¿A la violencia? ¿A los golpes? ¿O a la muerte? Sí. Entonces, cuando una persona sentía que venía ese espíritu de celo, ¿qué tenía que hacer? Llevar a su mujer al templo, y en el templo la presentaba delante de Dios. Aquí estás delante de Dios. El sacerdote, ¿a qué viene? No, pues que yo, pues no sé si mi mujer ha pecado, pero yo tengo celos de mi mujer y quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Y así es que vengo a ponerla delante de Dios,
para que sea Dios quien me diga si esta mujer me ha engañado. Bueno, decía el sacerdote, está bien, vamos a tomar del agua santa. Y tomaban agua de ahí del templo, que se utilizaba en las cosas del templo. Y luego dice, tomaba un vaso, y en ese vaso de barro, dice que iba y también tomaba polvo del templo, polvito, le echaba, y le decía, le decía unas maldiciones que venían, no la maldecía, ni le decía malas palabras, no, sino que le decía, si has cometido alguna falta al beber esta agua, sobre ti, dice, va a caer una maldición, de que tu vientre se va a empezar a hinchar y se va a caer, y te vas a ver fea y deforme. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer que era adúltera se empezaba a inflamar y se le caía el vientre. Entonces, decía, esta mujer sí te engañó. Ahí se veía, hermanos. Actualmente pues ya no se lleva a cabo esto, pero esto, hermanos, ¿para qué servía? Para que si había habido engaño, el marido o tenía celos de su mujer, entonces para que no hubiera violencia, no hubiera maldad, ¿qué hacía Dios? Pues permitía esto y que Dios sea el que castigara. Entonces se veía si Dios si la mujer había hecho algo malo, entonces ahí se conocía, se revelaba. ¿Llegó a suceder? Me imagino que sí, hermanos, pero la ley aquí estaba, la ley de los celos. Pero ¿qué es lo que venía en el hombre, hermanos? El hombre quizá nunca supo de la mujer, nunca la vio, nunca, ni siquiera le dieron un rumor, pero él sentía algo en su corazón y dice, pues para que estés tranquilo está esto. ¿Pero qué le venía? Dice, un espíritu ¿de qué? De celos. Entonces también, si yo estoy celoso o celosa, ¿quiere decir que también hay algo por ahí? ¿Hay un demonillo que me está ahí atormentando? Parece ser que sí, hermanos. Muy bien, ya llevamos dos. Uno de espíritu pitónico y uno de ¿qué? De espíritu de celo. Entonces cuando yo soy celoso, iracundo, celoso golpeador, celoso asesino, celoso, tiene un demonio. Vamos a otro pasaje, Jueces capítulo 9, verso 23. Jueces capítulo 9, verso 23. Los seres humanos tenemos demonios. Pues vamos a ver. Vaya viendo decir, bueno, yo no adivino, yo en eso no estoy de acuerdo, pero si de repente me enojo porque mi esposo, porque mi esposa. Tenga cuidado. Verso 23. Envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem, tanto que los hombres de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Qué espíritu es este, hermanos? Es un espíritu malo, dice aquí. Pero este espíritu, ¿qué es? ¿Qué hace? Entre personas que se veían bien, entre personas que se aceptaban, que se hablaban, que tenían buena relación, ¿qué permitió Dios que hubiera entre ellos? Un espíritu malo que hizo que pelearan, que hubiera discordia, que hubiera pleito. ¿Y qué sucede? Estas personas empiezan a pelear. ¿Eso sucede en la familia, hermanos? Por una cosa a veces simple, hermanos. Por una cosa simple, por una cosa que parece sin sentido, empiezan, hermanos, a tener pleito. ¿Y qué sucede? Se pelean. Entonces, hermanos, ¿ya van viendo cuántos demonios llevan? No, perdón, no cuántos demonios tienen ustedes, sino cuántos van. ¿Cuántos llevamos? ¿3? ¿4? Uno de celos, uno pitónico, uno de ¿qué? De agresión, uno de, perdón, uno de pleito. Entre la iglesia, hermanos, no hay pleito. En la familia a veces lo hay, pero en la iglesia no hay, ¿verdad? Gracias a Dios que no hay esos demonios, esos espíritus inmundos causando problemas en la iglesia. Bien,
Primero de Samuel 16, 23. ¿Se acuerdan de qué espíritu llegó sobre Saúl? ¿Se acuerdan que lo vimos del 23 al 25? Primero de Samuel 16, 23 al 25. Si quieren no lo vemos, nada más acuérdense de qué hablamos. Saúl le han quitado el espíritu de Dios. Razón, se quiere mandar solo. ¿Y qué le viene de parte de Dios? Un espíritu malo que lo atormentaba. Yo les decía primera de Samuel 19, verso 9, ¿en qué consistía? Era un enojo, hermanos, tremendo, era iracundo. Y dice que tomaba una lanza que tenía ya a la mano y quiso empotrar ahí a David, clavarlo en la pared con su lanza. ¿En qué consistía ese espíritu malo de parte de Dios que vino sobre Saúl? Ira. Una cólera, hermanos, tremenda. Incluso contra aquel que le hacía un bien, contra aquel que lo servía. De hecho, a David lo contrataron para eso, hermanos, para apaciguar el espíritu inmundo que había en Saúl. Primero de Reyes, capítulo 22. Este pasaje lo hemos referido en otros temas. Primero de Reyes, capítulo 22. Recordarán que Josafat y Achaz van a una guerra, ¿verdad? Y van a consultar a Dios. 400 profetas le dicen a Achab, vayan a pelear. Y un profeta dice, no, esto es lo que yo vi. Verso 19 al verso 23. Entonces él dijo, oye pues palabras del Eterno. Yo vi al Eterno sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y dijo Dios, ¿quién inducirá a Achab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. En eso sale un espíritu y se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has, y aún saldrás con ello. Sal pues y hazlo así. Verso 23. Ahora he aquí, el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y el Eterno ha decretado el mal acerca de ti. Aquí utiliza, hermanos, un ángel, que también son espíritus. Pero ¿para qué utilizó, hermanos, a estos? ¿Para engañar a Achab? Sí, para engañarlo y para que fuera a pelear. Y en la pelea, hermanos, habría de morir. Y murió, de hecho. Porque hicieron no lo que Dios les dijo, sino lo que aquellos 400 engañados le habían dicho. Suban porque allá van a ganar. Cuando no era cierto. Entonces, un espíritu, hermanos, ¿qué puede también hacer? ¿Engañar? Sí. ¿Podríamos tener nosotros un espíritu que nos engañe o que engañe, hermanos? También pudiera existir eso. Vamos a Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, verso 13. Les dije 13, ¿verdad? Es 10. Isaías 29, 10, hermanos. Una disculpa. Isaías 29, verso 10. Entonces, también, hermanos, cuando hay alguien que mantiene su necedad, ¿qué hace el Señor? Ándele, quiere vivir engañado, pues viva engañado. Y le manda un espíritu de mentira, ¿no? Ahorita vamos a ver otro pasaje en Romanos que habla algo similar. Isaías 29, verso 10. Porque el Eterno extendió sobre vosotros espíritu de ¿qué? De sueño. Ay, me estoy durmiendo en el culto, no vaya a ser que tenga un demonio. ¿Sí? No, a eso no se refiere, hermano, no se espante. ¿Está cansado usted o está aburrido? Nada más. Pero fíjese bien.
Porque el Eterno extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Qué es este espíritu de sueño, hermanos? Simplemente es un espíritu, hermanos, que no le permite ver la verdad. Así se le estén diciendo de frente, hermanos, no la puede ver. Es un espíritu como de sueño. Está dormido, no puede ver, es como si tuviera un velo en sus ojos, no ve la verdad, hermanos, así esté sucediendo frente a sus propios ojos, no la ve, no la entiende. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, es decir, presten bien atención, pero como a estos les ha dado un espíritu de sueño, pues no pueden ver, no pueden entender las cosas, como allá en 1 de Reyes 22 dice, les ha enviado un espíritu de mentira. Y creen el engaño, creen mejor en el engaño. Y aquí dice es un espíritu de sueño en el que no pueden ver. Vamos a Romanos 11, versículo 8. Romanos 11, 8, hermanos. Hay todavía, hermanos, una gran cantidad de citas bíblicas que pudiéramos nosotros estar revisando sobre esto y no vamos a terminar, hermanos. Es muy abundante la cantidad de citas bíblicas. Dice este verso así, Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio ese espíritu de ¿qué? De remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué es ese espíritu de remordimiento? Ese espíritu de ceguera. Pues hermanos, uno que no les permite ver la verdad, sino ser engañados, y el engaño ese sí lo aceptan, hermanos, pero con todo, y se aferran y se entregan al engaño, pero a la verdad ni verla pueden, o sea, no pueden comprenderla, no pueden entenderla, hermanos, el engaño. Entonces, esto, hermanos, esto que estamos viendo es algo que sucede en los seres humanos, es algo que sí está presente en los seres humanos. Pudiéramos nosotros tener algún espíritu inmundo, todavía, hermanos, hay tanto que revisar, pero lo quiero dejar para la próxima semana. Hay, hermanos, tantos espíritus que están en nosotros de tal forma que nuestra vida, nuestra conducta cambia. Y yo quiero, hermanos, ver un último pasaje en el libro de Zacarías. El último pasaje que vamos a ver está en Zacarías capítulo 13, verso 2 y verso 3. Quiero dejar hasta aquí, hermanos, con esta explicación sobre los espíritus de mentira, o dice espíritu de remordimiento, le llaman de diferentes formas, espíritu de sueño. No sé, hermanos, vamos a ver más aspectos, hermanos, la próxima semana, y vamos a ver otras cosas, hermanos. Hay forma de echarlos. Hay forma de sacar esos demonios. Ahora, ¿se pueden manifestar en este tiempo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué cantidad de demonios puede llegar a albergar una persona? ¿Cuántos pudiéramos tener ahorita en este momento nosotros? Pues hay que ver qué más espíritus inmundos hay, ¿no? Hay que ver. Entonces, fíjense bien. Zacarías 13, versos 2 y 3. Será en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más vendrán en memoria. También haré talar de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. Es decir, va a echar fuera también ese espíritu, que es un espíritu de engaño, de mentira. Será que cuando alguno más profetizare, diránle su padre y su madre que los engendraron, no vivirás, porque has hablado, ¿qué cosa? ¿En qué consiste el espíritu de inmundicia? Has hablado mentira en el nombre del Eterno, y su padre y su madre que lo engendraron lo alancearán cuando profetizare. ¿Qué van a hacer sus propios padres? Por estar profetizando mentiras, hablando mentiras, dice, lo van a
con lanza, con espada, lo van a traspasar para quitarle la vida. Entonces, vean esto, hermanos. Si hay en alguna persona, usted puede distinguir ya quién tiene espíritu de mentira o espíritu de sueño. ¿Quién tiene ese espíritu? Pues muchos. Espíritu de celo. Oye, apúntenme. Pues cuidado, hermanos, hay que ir erradicando esos espíritus, pero existen otros más que, créanme, hermanos, la próxima semana se va a sorprender. Hermanos, quiero que dejemos hasta aquí. Entonces, espero que esto que hemos visto vaya a ustedes haciéndoles ver estos demonios, estos espíritus están quizá, hermanos, entre nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos en las manos de Dios. Señor, aléjalos, Señor, ayúdanos, Señor, líbranos de todo eso. Si yo sé que en algo, hermanos, que hay un espíritu manifestándose de alguna forma, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice el apóstol Pablo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, tenemos que esforzarnos, hermanos, y tenemos que ponernos enérgicos y con las manos de Dios, o en las manos de Dios, hermanos, ponernos para que todo eso sea disipado. Bien, hermanos, pues vamos a orar para despedirnos. Tuvimos, al parecer, más dificultades técnicas de lo que esperábamos. Espero, hermanos, que pues ya no se siga presentando esto, hermanos. Será por el tiempo, no lo sabemos. Pero bien, hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes, sobre todo hablando de la palabra de nuestro Dios. Quiero pues hacer la oración final y darle las gracias a los que nos han visto también a través de sus aparatos electrónicos. Dios los bendiga mucho. También nos agradan sus opiniones, nos interesa también. Sus saludos son, hermanos, también de bendición, nos confortan. Dios los bendiga también mucho a ustedes y a todos. Estamos orando por algunos hermanos. Se nos pedía en la semana que oráramos por el suegro de nuestro hermano pastor de la Iglesia de Dios aquí de la misión de Irapuato, Misión Sion. Nuestro hermano Ángel, su suegro iba a ser intervenido en la semana. Esperamos, hermanos, todo haya salido bien. No hemos sabido si salió bien o no, pero también esperamos que su recuperación sea óptima, que Dios le permita sanar a nuestro hermano, suegro de nuestro hermano Ángel, José Ángel González Ubies. Vamos a por el hijo de la hermana Yolanda. Sí, el hijo de nuestra hermana Yolanda también le dio el coronavirus. Entonces, pues esperamos que siga con bien, o que esté bien, y que Dios le permita salir de esa situación, hermanos, que está ahorita causando a todo mundo temor. Pues vamos a orar, hermanos, para finalizar. Con nuestra hermana Jemima Silva, que es mi hermana y que está ya unos días casi, hermanos, de dar a luz. Ya las molestias se han vuelto mayúsculas. Pues Dios también le permita que pueda salir todo a pedir de boca, que todo salga muy bien, que sea de bendición de Dios. Pues, hermanos, no conozco las necesidades de todos, quizá no me acuerdo de todos, pero sé que Dios está poniendo o está contestando las peticiones que cada uno desde nuestro corazón elevamos hacia Dios. Pues vamos a orar y con esto finalizamos, hermanos, nuestro culto. Vamos a orar con toda reverencia. Tu nombre, Señor, exaltamos en esta hora de la tarde, ya cuando el sol está declinando, cuando el Shabbat, el sábado, está terminando, y también, bendito Dios, cuando este culto también está terminando. Estamos bendiciendo tu nombre porque has guardado, Señor, nuestra vida. Hemos visto estos temas, Padre Dios, en los que tu Hijo Jesucristo fue prácticamente el personaje esencial, principal.
Y es maravilloso, Señor, porque en todo lo que hemos estado analizando se manifiesta la grandeza, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no exaltarlo, alabarlo? ¿Cómo no entregarnos hacia Él? Como decía el canto, quiero servirte, mi Jesús. Quiero hacer lo que tú hiciste, cuidar de los demás. Por eso, Padre Dios, hemos estado considerando estos temas sobre nuestro Señor Jesucristo. Y aunque falta una parte más, sé que este tema, Padre Dios, será de alguna forma de bendición para mis hermanos, porque con esto estarán dándose cuenta de su misma vida. Híjole, tengo que corregir muchas cosas porque puede ser que sean demonios que están en mí. Y no queremos, Señor, que eso suceda, porque estos lamentablemente se suman y van creciendo en número dentro de una persona. Por eso, Padre Dios, queremos que tú nos ayudes y nos dirijas, y que nos ayudes, Padre Dios, a corregir todos los aspectos malos, negativos de nuestra vida. Bondadoso Dios, mira, abandonamos nuestra vida en tus manos, en ti confiamos, para que podamos salir, Señor, adelante de todas estas situaciones. Hay faltas en nosotros, hay pecados en nosotros, hay problemas, Señor, que causamos nosotros. Por favor, ayúdanos a comprender y alejarnos de esto, porque no vaya a ser, Señor, que en vez de tener tu espíritu en nosotros, estemos albergando un espíritu no bueno. Por favor, Señor, ayúdanos y bendícenos en todo. Te ruego, ahora que vamos a despedirnos, antes de ello, pedirte por la salud del suegro de nuestro hermano Ángel, pastor de la Misión Sion, para que pueda, Señor, recuperarse plenamente y salir adelante de su situación de enfermedad. Por favor, no solamente nuestro hermano está enfermo, hay muchos enfermos más quienes convalecen, quienes están en hospitales, que están en cama, quienes están encerrados, Señor, por causa de esta situación del COVID-19, coronavirus, como lo es el caso del hijo de nuestra hermana Yolanda, que te pedimos por él, para que sane totalmente, completamente. Te pedimos, Señor, que no solamente a él, todos los que están padeciendo, sufriendo, viviendo esta situación, o otras, Señor, simplemente algún accidente y están en hospitales, alguna enfermedad y están en cama, o que están postrados, Señor, durante ya mucho tiempo o poco, no importa, yo te pido por ellos para que les ayudes a sanar sus cuerpos físicos. Si tu Hijo Jesucristo, como dijo aquella Marta y María, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Si estuvieras aquí presente, Señor, cuántos milagros no harías, cuánta salvación, cuánta liberación, Señor, de demonios, cuánta ayuda darías, Padre Dios. Pero hoy está a tu diestra, y sé que desde tu diestra, donde está tu Hijo Jesucristo, también está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, amoroso Padre, bendito Dios, te ruego que sigas extendiendo tu misericordia a tu iglesia en la faz de la tierra, y que ésta pueda gozar y disfrutar, Señor, de tu presencia y de tus bendiciones. No nos falte el pan en la mesa, no nos falte, Señor, el trabajo. Guarda y cuida nuestra vida para que seamos librados de peligros. Pero también, Señor, acuérdate del pobre que vive en necesidad, aquel que vive en el desamparo de sus hijos, que es anciano, anciana, aquel que es viudo, viuda, Señor, de muchos años, y que no tiene quien le resguarde, quien le apoye. Aquel hijo, Señor, que ha perdido sus padres, que es huérfano. Tu palabra dice, Señor, que eres tú su padre, el padre del huérfano. Así, Señor, te ruego pues que tú por cada necesitado o por cada necesidad, Señor, se manifieste tu misericordia. Bendícenos, Señor, a todos. Vamos a retirarnos de este lugar, de tu presencia jamás, porque deseamos, Señor, que estés permanentemente en nuestras vidas. Cuando estemos en nuestro sueño, en nuestro descanso, estés tú. Esté tu ángel guardando y cuidando nuestra vida. Cuando estemos, Señor, en nuestras labores,
en nuestra faena, tú permitas, Señor, también que haya seguridad bajo tus alas, bajo tu resguardo. Y cuando, Señor, estemos con la familia, fuera del hogar, en el estudio, donde estemos, Señor, que sintamos tu presencia. Bondadoso Dios, nos retiramos pues de este lugar. Bendice también, Señor, a mi hermana Yemima, quien está a días de dar a luz. Señor, en tus manos la deposito. Dale fuerza, fortaleza. Ayúdale, Señor, para que esta situación sea pronta y sin tanto problema, ni dilación, ni situación que amedrente, que dé temor. En tus manos, Señor, la ponemos. Y también, Señor, si hubiese alguno de nuestros hermanos que están presentes, ya sea en este lugar o a través de sus aparatos, que tuviera alguna necesidad, alguna petición, hasta donde estén cada uno, tú les hagas llegar, Señor, tu presencia, tus bendiciones, tus cuidados. Nos dejamos en tus manos, nos abandonamos en tus manos, en el nombre sublime de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Amados hermanos, que el amor de Dios y la dirección de su Santo Espíritu sean en cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga a todos, hermanos, también a los que están en sus casas o desde donde nos ven. Dios los bendiga grandemente. Paz a todos vosotros.